no se puede restringir, es decir, no se puede limitar que una persona o grupo de personas ejerzan sus derechos a reunirse pacíficamente o a adorar su religión, y sin embargo eso fue exactamente lo que vimos en el 2020. Muchos jueces han sido instruidos en las misas rojas que los derechos humanos deben ser limitados. Un momentico, pero si la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que el Congreso no podrá emitir leyes que limiten los derechos humanos. Es como bastante claro, y parece increíble que hoy algunos jueces digan que los derechos humanos pueden ser limitados. Fue algo que vimos en el 2020. Tu derecho a la movilidad fue limitado o restringido porque supuestamente había un peligro de muerte. Y sin embargo, la Constitución o la primera enmienda de Estados Unidos no aclara nada de eso. No dice, bueno, a menos que haya un peligro de muerte, entonces ahí sí podrán ser limitados. Pues no dice nada de eso, ¿verdad, hermanos? Entonces estamos en un tema bastante claro. La manera en que el dragón puede perseguir al pueblo de Dios es limitando y restringiendo los derechos humanos. Y es lo que viene. ¿Y qué mejor manera de restringir tus derechos que estableciendo una moneda digital que pueda ser restringida sin que a la final el Estado tenga que emitir una orden en donde tú no puedes salir de tu casa? Simplemente, virtualmente, el dinero digital se bloquea apenas tú sales de tu casa. Porque no olvidemos este plan que está bastante claro y obvio, en donde el dinero es manejado a través de tu celular y resulta que tu celular tiene un GPS, tiene también un sensor de velocidad y sabe cuándo estás montado en un vehículo, sabe a qué velocidad vas en ese vehículo. Todo esto lo puede saber perfectamente el gobierno. Ellos pueden limitar tu movilidad a través de la limitación del dinero digital. En el caso en el que tú te estés desplazando a cierta velocidad, se bloqueará tu dinero digital. Bastante interesante, ¿verdad, hermanos? El dragón es un poder imperial que usa armas fabulosamente poderosas en contra del pueblo de Dios, en contra de un pueblo indefenso, y ya vamos a ver quién es el que sale victorioso. Volviendo al tema del imperio filisteo en contra de Abraham, miremos que de nuevo aquí Abraham no tiene que hacer nada. Abraham no tiene que llamar a ejércitos ni tiene que recurrir a una revolución, sino que simplemente es Dios mismo quien estira su mano poderosa para honrar a los que lo honran. Veamos en el mismo capítulo, en el versículo 7 al 9. Y ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham, y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. ¡Ay, no! Tan lindo el rey del imperio. No sabe en qué pecó, ¿verdad, hermanos? Uno se queda asombrado que esto de nuevo sea el caso en muchos gobernantes, inclusive congresistas, que viven en la isla de la fantasía, emborrachados por el poder y la fornicación con la gran ramera, no saben ni cuándo han pecado. Y luego vienen y les ocurren una cantidad de plagas y situaciones y dicen que es por el cambio climático y no se dan cuenta que son ellos, personalmente ellos, los que cometen el error. Entonces a Abimelech le quedó como bien claro que había violado el séptimo mandamiento y que él era culpable, aunque de todas formas no consumó el pecado y por eso Dios no lo castigó contundentemente. Pero podemos ver que es bastante evidente que la ley de Dios está activa y vigente desde el inicio de la creación, porque ya vemos que Abraham ha pasado por dos imperios y ambos imperios sabían lo que era pecado. Ellos dicen
he pecado, ¿verdad? Reconocen que han pecado y dicen, un momentico, bueno, ya está bien, me arrepiento, toma tu mujer, Abraham, dejemos esto así, no quiero más problemas. Es bastante interesante, ¿verdad, hermanos? Porque hablamos de hombres poderosísimos que no respetaban ningún derecho humano de nada. Al que ellos dijeran que debían matar, pues lo mataban porque ellos eran el poder y la autoridad. Y sin embargo, pues así como Abraham había temido que lo iban a matar, resultó que no. Dios intervino y antes tuvieron que pedirle disculpas a Abraham. Entonces la ley de Dios estaba vigente y está vigente desde el inicio de la creación. Miremos lo que pasa con estos pastores evangélicos del siglo XXI, empezando por el católico Dante Gebel y por muchos otros que son masoncillos mentirosos, los cuales dicen que desde Adán hasta Moisés no había pecado. ¡Plop! Cuando lo que no había desde Adán hasta Moisés era la ley ceremonial. Es bastante claro, ¿verdad, hermanos? Pero podemos ver en estos dos ejemplos, y hay muchos otros, de que sí había ley moral. Es decir, sí estaba vigente el tema de los 10 mandamientos y de la ley dietética de Levítico, sí estaba vigente la ley moral, y si no hubiera estado vigente, entonces ¿por qué Abimelech dice, ¿en qué he pecado yo contra ti? Pues claro que existía el pecado, y si existía el pecado, existía la ley moral, y si no hubiera existido de nuevo, pues en base a qué pecado habría Dios juzgado al rey de Gerar, ¿verdad? Pues Dios no tendría ningún derecho a decirle, estás haciendo esto mal, y a menos que te detengas, van a morir tú y todos los de tu nación. Plop, pues es obvio que tenía que existir alguna ley moral. En este caso se está hablando del séptimo mandamiento. Y si existe el séptimo mandamiento, entonces existe el primero y el décimo, desde Adán hasta Moisés, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí vemos también el nefasto pecado del adulterio y su correspondiente condena por parte de Dios, no solo hacia Abimelech, sino hacia todo su imperio, porque de repente toda matriz se cerró, lo cual nos revela una terrible crisis económica en el reino de los filisteos. El séptimo mandamiento nos revela que aquel que lo viola cae en una terrible crisis económica. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué ocurre con las naciones que están en adulterio con la Iglesia Católica? Es decir, que sus gobernantes están fornicando con la gran ramera. Lo que viene recurrentemente para estas naciones es crisis económicas. Lo hemos visto en todos los países, menos en Estados Unidos, que desde que se le ocurrió fornicar con la gran ramera, entonces ahora vive de crisis económica en crisis económica y va a llegar al punto en que Estados Unidos va a colapsar totalmente debido a que está violando el séptimo mandamiento. Entonces ellos dicen, no, lo que estamos violando es que no reposamos en domingo. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Ustedes están formando una teocracia para defender los dogmas del Papa de Roma, y eso es adulterio. Y de esa manera se demuestra que el juicio de Dios contra Estados Unidos, una nación que era muy próspera, pues es legal y es justo. Esta nación pierde su prosperidad. Y es lo que vemos que hace Donald Trump cuando limita el comercio. Es decir, es obvio que lo que viene para Estados Unidos es un colapso, una terrible crisis económica, en donde aquellos productos que estaban disponibles pronto no lo van a estar. Leamos en el versículo 17 al 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¡Wow! Es una ironía bastante interesante, ¿verdad, hermanos? Aquel que era perseguido por el imperio es el único que puede restaurarle la prosperidad al imperio. ¿No es curioso? Obvio que si Abimelech y su reino se arrepentían.
porque de no arrepentirse, pues no servía de nada la oración de Abraham. No habría restauración. Sin embargo, Abimelec y su imperio se arrepintieron y Abraham oró por ellos. Miremos este otro ejemplo. Recordemos que Jacob se fue a trabajar con su suegro Labán. De repente Jacob quiere irse con sus 2 esposas, pero su suegro Labán reúne a todos sus parientes y se fueron a perseguir a Jacob. Y de nuevo vemos a Jacob totalmente indefenso contra un ejército al que él no le podía hacer resistencia. Leamos en Génesis capítulo 31, versículo 23 al 24. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y se fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Vemos, hermanos, es tremendo. Uno se queda impresionado y por estos tiempos vemos a curas y a pastores predicar que se requiere del imperio o del poder del Estado para preservar el cristianismo y que si el Estado no interviene, el cristianismo va a colapsar. Inclusive estos pastores han aconsejado a Donald Trump a crear una oficina en defensa de la fe cristiana, violando la primera enmienda de la Constitución. Y este es el argumento que varias veces escuchamos de ciertos políticos que son agentes del Vaticano, y es que se requiere de la ayuda del Estado para salvar al cristianismo. Pero si nosotros leemos la Biblia, como hasta el momento hemos venido haciendo, lo que vemos es que Dios defiende a hombres solitarios, personas del común, que lo honran y que son perseguidas por el poder imperial. Y estos hombres no han necesitado la ayuda de ningún poder mundano, sino que es Dios quien ha estirado su mano para evitar que los líderes tiránicos inclusive les hablen descomedidamente. Bastante bello, hermanos, y es una bofetada en la cara de todos estos curas y pastores que se llenan la boca tratando de unir la iglesia con el Estado, porque Dios necesita ayuda, cuando realmente lo que vemos es que Dios no necesita ayuda de ningún gobierno ni de ningún imperio, y que por el contrario son los imperios los que persiguen al pueblo de Dios y no el imperio el que promueve el cristianismo, como se nos ha hecho creer a través de la historia. Por ejemplo, en el caso de Europa, se nos ha hecho creer que el imperio romano ha protegido el cristianismo. Vamos, hermanos, el cristianismo no necesita ser protegido por ningún imperio, ¿verdad? Luego veamos a José, un hombre que fue vendido a una caravana de ismaelitas y luego revendido al imperio egipcio. Y vuelve y juega el mismo problema del 7º mandamiento. José, un hombre juicioso, que guardaba la ley de Dios, de repente es instigado por la mujer de su patrón, la cual quiere adulterar con José. Y aunque José se aparta, la mujer de Potifar miente y hace que José sea lanzado a la cárcel. Aquí estamos ante una injusticia. Aquí no pareciera que hay una persecución del imperio en contra de José, pero podemos ver a un hombre totalmente indefenso, extranjero, en una nación extraña, que primero es vendido como esclavo y ahora es injustamente enviado a la cárcel. Y sobre todo, José ni siquiera es ciudadano egipcio. Es decir, cuán impotente y desvalido era José ante la situación que se le presentaba. Ni